Violeta Ramírez Velázquez miraba por la ventana de su despacho, en la planta 32 del Centro de Negocios Cascada, frotándose distraídamente su alianza de oro. A lo largo de 15 años de matrimonio, se había convertido en parte de su cuerpo, a veces causando pequeñas molestias, pero la mayoría de las veces pasando desapercibido. Las paredes de su despacho, pintadas de un gris frío, estaban colgadas con numerosos certificados y diplomas. Un gran escritorio de madera, carpetas con documentos, un ordenador portátil, todo indicaba que la directora de recursos humanos de la empresa farmacéutica Remedios no perdía el tiempo. A sus 39 años, Violeta había conseguido lo que soñaba: posición, respeto, riqueza material. Al menos eso parecía desde fuera. Miró el reloj. Eran las 10 menos cuarto. En 15 minutos comenzarían las entrevistas para varios puestos vacantes en el departamento de desarrollo. Violeta se levantó, se ajustó el traje azul oscuro, se alisó el pelo oscuro impecablemente peinado y se dirigió al despacho de su marido. Orlando Ramírez Negrete, el cuarentón propietario de Remedios, estaba sentado ante un enorme escritorio de caoba leyendo unos papeles. Cuando oyó que llamaban a la puerta, levantó la vista y sonrió a su mujer. «Buenos días, Violeta. ¿Lista para el maratón de hoy?», preguntó señalando una pila de currículos. Violeta se acercó al escritorio y mantuvo la mirada fija en su marido. Antes su aspecto la había vuelto loca, alto, ancho de hombros, con expresivos ojos marrones y labios sensuales. Pero ahora notaba nuevas arrugas en las comisuras de los ojos, un ligero tono grisáceo en las sienes y una leve insinuación de una segunda barbilla. El tiempo no había perdonado a nadie. «Listo como siempre», contestó ella, intentando sonar segura de sí misma. «Esperemos que esta vez encontremos candidatos adecuados más rápido que la anterior». Orlando se levantó de la mesa, se acercó a su mujer y la besó ligeramente en la mejilla. Olía a perfume caro y al tenue olor de los puros que a veces fumaba subrepticiamente a pesar de la desaprobación de Violeta. «Esta vez tenemos candidatos prometedores», comentó volviendo a su silla. «Anoche repasé sus currículos. Me interesaba especialmente uno con experiencia en empresas internacionales». Violeta asintió, tratando de reprimir una ligera irritación. Últimamente Orlando tomaba cada vez más decisiones sin consultarla, a pesar de que ella era la responsable de la política de personal de la empresa. A las 10 en punto, entraron en la amplia sala de reuniones, donde les esperaba Delia Cortés Montero, asistente personal de Violeta y amiga desde hacía muchos años. La esbelta mujer, vestida con un estricto traje de color burdeos, sonrió de bienvenida, pero Violeta notó una sombra de preocupación en sus ojos. «Buenos días, señor Ramírez, señora Ramírez», dijo Delia mientras le tendía carpetas con documentos. «El primer candidato ya está esperando». El día se alargó lentamente. Uno a uno, los posibles empleados entraban en la oficina. Jóvenes profesionales nerviosos, profesionales de mediana edad seguros de sí mismos, analistas reflexivos. A la hora de comer, Violeta empezó a sentirse cansada de las monótonas preguntas y las respuestas estándar. Pero todo cambió cuando entró en la sala de reuniones. Zuleima Ortiz Cantero no aparentaba más de 27 años. Era alta, con una figura perfecta, acentuada por un vestido ajustado pero austero de color ola de mar. Llevaba el pelo largo y rizado recogido en un elegante moño, dejando al descubierto su grácil cuello y unos pequeños pendientes de perlas. Pero fueron sus ojos, grandes, almendrados, de color verde intenso, lo que más le llamó la atención. Violeta vio cómo Orlando se enderezaba en su silla y su mirada se volvía más concentrada. Incluso se ajustó discretamente la corbata antes de indicarle a la muchacha que se sentara. «Señorita Ortiz, bienvenida», comenzó Orlando con una sonrisa que Violeta no había visto en mucho tiempo. «Háblenos de su experiencia en la industria farmacéutica». Zuleima hablaba con seguridad, con el ligero acento de la élite de la capital. Sus movimientos eran fluidos pero decididos. Habló de su trabajo para dos grandes empresas farmacéuticas, de su formación en una prestigiosa universidad de Ciudad de México, de sus ambiciones y aspiraciones. «Siempre he soñado con trabajar para una empresa que no solo gane dinero, sino que ayude a la gente», dijo, mirando directamente a los ojos de Orlando. «Y Remedios es precisamente una empresa así, ¿no?». Violeta observó a su marido, que parecía ajeno a su presencia. Asentía, sonreía, hacía preguntas, pero más parecía un flirteo que una entrevista profesional.
¿Y qué puedes decirme de tus planes para el futuro?, preguntó Violeta, interrumpiendo su diálogo. Zuleima desvió la mirada hacia ella, y algo parecido a un desafío brilló en sus ojos. Pienso convertirme en una empleada indispensable para la empresa y para su dirección, respondió con una leve sonrisa. Cuando terminó la entrevista, Orlando le estrechó la mano un poco más de lo que requería la etiqueta y la acompañó hasta la puerta. Violeta intercambió una mirada con Delia, quien negó débilmente con la cabeza. Al final del día, después de examinar a otros 6 candidatos, ella y Orlando volvieron a su despacho para una reunión informativa. Creo que Montero encajaría bien en el puesto de jefe de control de calidad, empezó Violeta, repasando sus notas. De acuerdo, asintió Orlando, sin apartar los ojos de su tableta. Y creo que Ortiz encajará perfectamente en nuestro equipo de desarrollo. Tiene una visión fresca y una excelente educación. Violeta levantó la vista de sus papeles. No creo que tenga suficiente experiencia para el puesto, objetó. Vázquez lleva 5 años más en el sector y tiene una experiencia más relevante. Orlando dejó a un lado el portapapeles y miró a su mujer con leve irritación. Vázquez es demasiado conservador. Necesitamos ideas nuevas, un enfoque innovador. Ortiz puede aportarlo. ¿Estás seguro de que te atraen sus ideas? ¿Ideas?, preguntó Violeta, intentando que su voz sonara neutra. Orlando frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Estoy evaluando sus cualidades profesionales, nada más. Violeta no insistió. A lo largo de los años de matrimonio, había aprendido a elegir sus batallas, y ahora no estaba preparada para la confrontación. Al volver a casa esa noche, ella y Orlando cenaron en relativo silencio. Su ático en el lujoso barrio de Polanco era lujoso y espacioso, con ventanas panorámicas y un diseño minimalista. Pero a veces a Violeta le parecía que esos 600 metros cuadrados de espacio solo servían para acentuar la creciente distancia entre ellos. Una semana después, Zuleima Ortiz Cantero se convirtió oficialmente en empleada de Remedios. Violeta vio cómo se ganaba rápidamente la simpatía de sus compañeros. Zuleima no solo era guapa, sino inteligente, encantadora y peligrosa. Así le parecía a Violeta, aunque no podía explicar exactamente por qué sentía tanta desconfianza hacia la nueva empleada. El jueves, durante la pausa para comer, Delia entró en el despacho de Violeta y cerró la puerta a cal y canto. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos, sentándose en la silla de enfrente. Violeta dejó a un lado los papeles que estaba revisando y miró interrogante a su amiga. «¿Qué te pasa, Delia?». Delia parecía agitada, lo cual era inusual en su naturaleza habitualmente tranquila. «No quiero ser portadora de malas noticias, pero acabo de ver a Ortiz coqueteando con Orlando en el pasillo fuera del laboratorio. Y no era solo una conversación amistosa». Violeta sintió que algo en su interior se contraía. «¿Qué viste exactamente?». Estaban muy cerca. Ella se reía de cada palabra de él, le tocaba el brazo, y cuando Torres pasó a su lado, ella se apartó inmediatamente y fingió enseñarle unos papeles. Violeta respiró hondo, tratando de lidiar con la desagradable sensación. «Quizá estás exagerando, solo estás siendo amable». Delia negó con la cabeza. «Violeta, nos conocemos desde hace 20 años. No te lo diría si no estuviera segura. Había algo mal, y no es la primera vez que noto algo así». Durante el resto del día, Violeta no pudo concentrarse en su trabajo. Las palabras de Delia daban vueltas en su cabeza, provocando ansiedad y vagas sospechas. Decidió que observaría a Zuleima y Orlando por su cuenta antes de sacar conclusiones. La oportunidad se presentó al día siguiente, durante un evento corporativo, para celebrar el lanzamiento de una nueva línea de medicamentos. La amplia sala de conferencias estaba abarrotada con todos los empleados de la empresa. Orlando estaba dando un discurso inspirador sobre el futuro de Remedios, sobre nuevos horizontes e innovaciones. Violeta se quedó a un lado, observando la reacción del público. Y entonces se dio cuenta de que Zuleima miraba a Orlando como si fuera la única persona de la sala. Sus ojos brillaban literalmente de admiración, y sus labios estaban ligeramente abiertos. Era la mirada de una mujer enamorada de un hombre. Por la noche, cuando ella y Orlando llegaron a casa, decidió abordar el tema. «Me he dado cuenta de que la señorita Ortiz le ha estado prestando especial atención», comenzó, tratando de mantener su voz casual. Orlando, que se estaba sirviendo un whisky, se paralizó un momento,
pero inmediatamente continuó con su ocupación. ¿Qué quieres decir? Solo está entusiasmada con su negocio y valora mi opinión como líder. Creo que es más que eso, y no soy solo yo. Delia también lo notó. Orlando dejó el vaso bruscamente sobre la mesa, derramando parte de su bebida. ¿Qué demonios os estáis imaginando, Delia y tú? Zuleima es una profesional, quiere aprender y desarrollarse, y si viene a pedirme consejo, está bien. No estoy hablando de consejos profesionales, Orlando. Estoy hablando de la forma en que te mira, la forma en que encuentra razones para tocarte. Ya basta, la interrumpió Orlando bruscamente. Estás inventando cosas que no existen. No voy a discutir esas ridículas fantasías. Tomó su vaso y se dirigió al estudio, dejando a Violeta sola con sus preocupaciones y sospechas. Pocos días después de esta conversación, Inesa, la madre de Orlando, llegó a su casa. A pesar de sus 62 años, parecía más joven de lo que era, gracias a su impecable gusto para vestir y a su elegante postura. Inesa era el tipo de mujer que se vuelve más interesante con la edad. Las arrugas alrededor de los ojos daban a su rostro un encanto especial, y las escasas canas de su cabello oscuro parecían tizas caras. Orlando siempre había tratado a su madre con un respeto especial, rayano en el asombro. Su padre, un famoso cirujano, murió hace 10 años, y desde entonces Inesa vivía sola en su casa de los suburbios de Ciudad de México, viniendo a veces a visitar a su hijo y a su nuera. Violeta e Inesa habían congeniado hacía 15 años, cuando Orlando llevó por primera vez a Violeta a casa de sus padres. Desde entonces, su relación se había fortalecido, basada en el respeto mutuo y el afecto genuino. ¿Cómo está mi nuera favorita?, preguntó Inesa abrazando a Violeta. Olía a perfume caro y a repostería casera. Todo va bien, Inesa, respondió Violeta intentando que su voz sonara convincente. Trabajo, casa, lo de siempre. Orlando estaba en el trabajo. Llegaba tarde debido a una reunión importante, y Violeta sospechaba que esa reunión tenía los ojos verdes y las piernas largas. Inesa miró atentamente a su cuñada. Ahora dime la verdad. ¿Qué es lo que te pasa? Tienes ojeras y pareces agotada. Violeta estaba a punto de objetar algo, pero de repente sintió que no podía contenerlo todo por más tiempo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo en voz baja: «Me temo que estoy perdiendo a Orlando». Inesa la condujo al sofá y se sentaron una junto a la otra. Violeta le habló a su suegra de sus sospechas, de Zuleima, de cómo había cambiado Orlando en las últimas semanas. Inesa escuchaba en silencio, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando Violeta terminó, tomó sus manos entre las suyas. «Escúchame, cariño. Los hombres a veces pierden la cabeza por un enamoramiento pasajero. Pero eso no significa que el amor desaparezca. Orlando te quiere, conozco a mi hijo. Quizás solo esté pasando por la crisis de los 40, y esta chica sea solo una forma de sentirse más joven, más atractivo». «¿Qué debo hacer, Inesa?», preguntó Violeta, sintiéndose más impotente que nunca. «Observa, pero no montes una escena. Reúne información y recuerda que tienes una ventaja. Orlando y tú habéis pasado por muchas cosas juntos. Eso te da fuerza». En los días siguientes, Violeta continuó observando las interacciones de Orlando y Zuleima en la oficina. Sus susurros en los pasillos, sus roces casuales, sus miradas furtivas, todo indicaba que algo pasaba entre ellos. Pero Violeta seguía sin tener pruebas directas, solo sospechas, y eso la estaba volviendo loca. Inesa se quedaba con ellos durante la semana, y su presencia servía como una especie de amortiguador. Ante su madre, Orlando intentaba comportarse como antes. Un marido atento, un hombre de negocios de éxito, un buen hijo. Pero en cuanto ella se marchaba por negocios, se le caía la máscara y volvía a mostrarse distante, sumido en sus propios pensamientos. La mañana estaba nublada. El cielo gris de Ciudad de México estaba cargado, y una ligera lluvia tamborileaba sobre las ventanas panorámicas del ático. Violeta se despertó con el sonido del despertador, y encontró la cama vacía a su lado. Orlando ya estaba levantado, aunque solo eran las 6 de la mañana. Le oía moverse por el piso, el sonido del agua corriendo en la ducha, luego el chasquido familiar de la cafetera, pasos silenciosos en el pasillo. Violeta llegó a la oficina a las 9 de la mañana. El personal la saludó con el respeto habitual, pero ella se dio cuenta de que las miradas lascivas y los susurros cesaban cuando se acercaba. ¿Lo sabía ya todo el mundo? ¿O era solo su paranoia? En su despacho, Violeta se sumergió en su trabajo,
intentando distraerse de sus problemas personales. Los informes trimestrales exigían atención, y ella revisaba metódicamente los documentos, tomando notas y haciendo preguntas al personal. Hacia el mediodía, decidió mirar los estados financieros de la empresa correspondientes al último mes. Como directora de recursos humanos, tenía acceso a todos los documentos, aunque no solía profundizar en los detalles financieros, sino que lo hacía el director financiero, Arturo Vázquez. Violeta abrió una carpeta de documentos en su ordenador y empezó a revisar los informes. Al principio todo parecía normal, pero luego se percató de algunas transacciones extrañas. Se estaban transfiriendo grandes sumas de dinero a cuentas de empresas de las que nunca había oído hablar. Además, estas transferencias se realizaban en fechas en las que no había que hacer ninguna compra importante ni pagar ningún contrato. Intrigada, Violeta empezó a indagar. Abrió el archivo de documentos de los últimos 3 meses y encontró un patrón similar. Pagos regulares a cuentas desconocidas, falta de documentación adecuada, discrepancias entre los gastos declarados y los reales. Violeta sintió un escalofrío. No hacía falta ser un experto en finanzas para darse cuenta de que algo iba mal. Parecía una clásica maniobra de evasión fiscal, crear gastos ficticios para reducir la base imponible. Comprobó las firmas de los documentos. Todos estaban firmados por Orlando y Arturo, así que su marido conocía y aprobaba estas transacciones. Violeta se reclinó en su silla, tratando de comprender lo que estaba viendo. Orlando siempre se había enorgullecido de hacer negocios con integridad, de que Remedios era una empresa con altos estándares éticos. ¿Había infringido la ley a sabiendas? ¿Para qué? ¿Beneficios extra? Ya tenían más dinero del que podían gastar. Llamaron a la puerta y Violeta cerró apresuradamente todos los documentos financieros de la pantalla. «Adelante», dijo, intentando que su voz sonara normal. Delia entró en el despacho con una carpeta de documentos. «Violeta, tienes que firmar estos formularios para recursos humanos», dijo, pero se detuvo al ver la cara de su amiga. «¿Qué te pasa? Parece que hayas visto un fantasma». Violeta dudó. ¿Debía contarle a Delia su descubrimiento? Podría poner a su amiga en una situación difícil. Pero por otro lado, necesitaba a alguien con quien discutir la situación. «Cierra la puerta, por favor», dijo en voz baja. Cuando Delia volvió a la mesa, Violeta abrió de nuevo los documentos financieros. «Mira esto. ¿Qué ves?» Delia escudriñó la pantalla, con las cejas levantándose poco a poco en señal de sorpresa. «Violeta, parece que... como un esquema de evasión de impuestos». «Sí», Violeta terminó por ella. «Y Orlando parece estar al tanto». Delia se sentó en la silla de enfrente. Su rostro expresaba una mezcla de asombro y preocupación. «¿Estás segura? ¿Tal vez haya alguna explicación?» Violeta negó con la cabeza. «Lo he comprobado todo 3 veces. Estas empresas no existen en la realidad, solo están sobre el papel, y las cantidades son demasiado grandes para ser un error al azar». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Delia. Violeta cerró los archivos y apagó el ordenador. «Voy a hablar con Orlando, esta noche». Hacia el anochecer, cuando la mayoría del personal se había dispersado, Violeta decidió pasar por el despacho de su marido. A pesar de que por la mañana había anunciado una reunión tardía, vio que su coche seguía aparcado en el parking. Al acercarse al despacho de Orlando, oyó unas voces suaves. Una era de su marido, la otra de una mujer, pero Violeta no pudo distinguir las palabras. Llamó, y sin esperar respuesta abrió la puerta. Orlando estaba sentado en su escritorio y frente a él, en la silla de visitas, estaba Zuleima. Al ver a Violeta, ambos se tensaron ligeramente. «Violeta», dijo Orlando con una irritación apenas perceptible, «estamos discutiendo un nuevo proyecto de drogas». Zuleima sonrió a Violeta con fingida cortesía. «Señora Ramírez, le estaba contando a Orlando mis ideas para comercializar el nuevo medicamento». Violeta notó que la muchacha estaba llamando a su marido por su nombre de pila, sin ninguna formalidad, lo cual era una violación de la etiqueta corporativa, pero eso no le preocupaba ahora. «Lamento interrumpir», dijo, tratando de mantener un tono profesional. «Orlando, necesito discutir un asunto importante contigo, en privado». Zuleima se levantó inmediatamente, recogiendo sus papeles. «Claro, ya terminé. Continuaremos mañana, Orlando», dijo con una sonrisa y al pasar junto a Violeta, añadió, «Que tenga una buena noche, señora Ramírez».
Cuando la puerta se cerró detrás de Zuleima, Orlando se volvió hacia su esposa. ¿Qué es tan urgente? Pensé que habíamos acordado que llegaría tarde esta noche. Violeta se acercó a la mesa y colocó frente a él las impresiones de los documentos financieros que había hecho durante el día. Explícame esto, dijo con calma, aunque todo le temblaba por dentro. Orlando miró los papeles y su rostro cambió al instante. Se enderezó en su silla y su mirada se endureció. ¿Has estado hurgando en documentos financieros? ¿Por qué? Eso no responde a mi pregunta, replicó Violeta. ¿Qué tipo de empresas son estas? ¿Por qué se les transfieren millones de pesos? ¿Y por qué no hay documentación de suministros o servicios? Orlando se levantó y comenzó a pasearse por la oficina. Violeta notó que se frotaba el cuello nerviosamente, un gesto que solo aparecía cuando estaba muy agitado. Son medidas temporales, pronunció finalmente. El entorno empresarial es difícil en estos momentos. La presión fiscal es enorme. Nos vemos obligados a adaptarnos. ¿Adaptarnos?, preguntó Violeta con incredulidad. Orlando, se llama evasión fiscal. Es un delito penal. Se volvió bruscamente hacia ella. ¿Y qué sugieres? ¿Pagar esos impuestos abusivos y arruinarnos? Todo el mundo lo hace, solo que no a todos les pillan. Violeta no podía creer lo que oía. Este no era el Orlando que ella conocía y amaba, de principios, honesto, con altos estándares morales. ¿Desde cuándo eres así?, preguntó. Siempre te has enorgullecido de conducir los negocios con integridad. Orlando sonrió. He crecido, Violeta. Entendí cómo funciona el mundo real. A veces hay que jugar con sus reglas. ¿Y si Hacienda se entera de esto? ¿O la Fiscalía? Arriesgas todo lo que hemos construido. Nadie se enterará, le cortó Orlando. A no ser, claro, que decidas entregarme. Violeta sintió que la ira se acumulaba en su interior. No se trata de eso y lo sabes. Estoy preocupada por ti, por nuestra empresa, por nuestros empleados. Si esto sale a la luz, todos sufriremos. Orlando se acercó a ella y le puso las manos sobre los hombros. Su voz se suavizó. Mira, esto es realmente temporal. Cuando estabilicemos la situación financiera, todo volverá a la normalidad. Confía en mí. Violeta quería creerle, realmente quería. Pero algo en sus ojos, en su tono, la hizo dudar. O tal vez era el hecho de que ya no podía confiar en él como antes, debido a su relación con Zuleima. Espero que sepas lo que estás haciendo, dijo finalmente, apartándose. Porque si no, las consecuencias podrían ser desastrosas. Orlando sonrió aliviado. Todo irá bien, lo prometo. Ahora tengo que volver al trabajo. Violeta asintió y se dirigió a la puerta, pero ya agarrada al picaporte, se dio la vuelta. Una cosa más, Orlando. Preferiría que Zuleima se dirigiera a ti como señor Ramírez y no por tu nombre de pila. Es más profesional. Sin esperar respuesta, salió de la oficina. Esa noche, Violeta regresó sola a casa. Se preparó una cena sencilla, pero apenas probó la comida. Los pensamientos sobre las maquinaciones financieras de Orlando y su posible infidelidad la mantuvieron en suspenso. Repasó mentalmente sus opciones. Podía hacer la vista gorda ante las artimañas fiscales, esperando que Orlando pusiera fin a las mismas una vez que los asuntos de la empresa mejoraran. Podía intentar reparar la relación, hacer algo para recuperar la atención de su marido. Pero había otra parte de ella que sentía rabia, frustración y el deseo de protegerse. Orlando regresó pasada la medianoche. Violeta ya estaba en la cama, pero estaba despierta. Le oía moverse tranquilamente por el piso, abrir el agua de la ducha, abrir y cerrar el armario del vestidor. Cuando por fin se tumbó a su lado, ella se hizo la dormida. Olía a alcohol y a perfume ajeno. Los días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Violeta observaba a Orlando y Zuleima, notando cada vez más señales de que se estaban acercando. A menudo se retiraban a la oficina de Orlando para discutir proyectos. Se encontraban en un café cercano a la oficina, intercambiaban miradas en las reuniones. Orlando llegaba cada vez más tarde al trabajo, y cuando volvía a casa, se mostraba distante y taciturno. El viernes por la tarde, Violeta tropezó accidentalmente con Zuleima en el aseo de señoras. Se encontraron solas y el ambiente se llenó de tensión al instante. Zuleima estaba frente al espejo, retocándose los labios con un carmín rojo brillante. Cuando vio a Violeta, sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. «Señora Ramírez, qué agradable encuentro», dijo.
Violeta se acercó al lavabo y empezó a lavarse las manos, intentando mantener la calma. Señorita Ortiz, asintió. ¿Cómo va su trabajo en el nuevo proyecto? Excelente, respondió Zuleima, cerrando su lápiz labial y guardándolo en el bolso. Orlando está muy contento con mis ideas. Violeta notó que la muchacha volvía a usar el nombre de su marido y sintió que la ira se acumulaba en su interior. Señor Ramírez, corrigió, volviéndose hacia Zuleima. Es costumbre en nuestra empresa dirigirse formalmente a los directivos. Zuleima sonrió aún más. Por supuesto, pero Orlando, señor Ramírez, me sugirió que lo llamara por su nombre de pila. Dijo que trabajamos lo suficientemente cerca como para eso. Había algo de subtexto en sus palabras, en la forma en que dijo el nombre de Orlando, que Violeta no pudo evitar notar. Mire, señorita Ortiz, dijo, decidiendo no andarse con rodeos. He notado que usted tiene cierto interés por mi marido, un interés que va más allá de una relación profesional. Zuleima no pareció sorprendida ni avergonzada. Simplemente hago mi trabajo, señora Ramírez. Si usted lo ve como otra cosa, tal vez eso diga más de usted que de mí. Violeta dio un paso adelante, mirando directamente a los ojos de la joven. No sé cuáles son tus planes y, francamente, no me importan. Pero si crees que puedes arruinar mi matrimonio o perjudicarme de alguna manera, estás muy equivocada. Zuleima no retrocedió. Sus ojos verdes brillaban con un desafío apenas disimulado. No estoy destruyendo nada, señora Ramírez. Tal vez debería preguntarse por qué su marido busca la compañía de otras mujeres. ¿Qué es lo que usted no le ha dado? Aquellas palabras golpearon a Violeta como una bofetada. Sintió que todo en su interior se apretaba de dolor y rabia. Pero no se dejó llevar por sus emociones. Eres muy engreído para alguien que solo lleva unos meses en la empresa, dijo en tono gélido. Te sugiero que recuerdes cuál es tu sitio. Zuleima se rió. ¿Mi sitio? Oh, sé perfectamente dónde está mi sitio. Y Orlando parece saberlo también. Con estas palabras, cogió su bolso y se dirigió a la salida. Pero en la puerta se detuvo y se dio la vuelta. Por cierto, tienes una casa muy bonita. Me gusta especialmente el dormitorio. Sin esperar la reacción de Violeta, se marchó, dejándola sola con la abrumadora sensación de que Zuleima estaba en su casa, en su dormitorio. A Violeta le flaquearon las rodillas y se hundió en una silla en un rincón del vestidor. Un vacío crecía en su interior, mezclado con dolor y humillación. Se sintió traicionada, engañada, utilizada. Durante unos minutos permaneció inmóvil, intentando respirar. Luego se levantó, se acercó al espejo y miró su reflejo. Vio a una mujer de rostro pálido y ojos enrojecidos en los que se leía el dolor, pero también vio determinación en ellos. Cuando volvió a su despacho, encontró a Delia esperándola con unos papeles. ¿Qué ocurre?, preguntó inmediatamente su amiga al ver la expresión de Violeta. Violeta cerró la puerta y le contó a Delia su conversación con Zuleima. Cuando llegó a la parte del dormitorio, Delia no pudo contener una exclamación de sorpresa. ¿Estuvo en tu casa? ¿En tu habitación? ¿Cuándo? Violeta negó con la cabeza. No lo sé. Quizá cuando trabajaba hasta tarde o cuando fui a ver a mi madre el fin de semana. Delia le cogió la mano. ¿Qué vas a hacer? Violeta respiró hondo. Ahora estoy segura de que tienen una aventura, pero necesito pruebas. No puedo acusar a Orlando basándome solo en la palabra de Zuleima. ¿Quieres atraparlos?, preguntó Delia. Violeta dudó un momento. ¿Realmente quería hacerlo? ¿Ver con sus propios ojos cómo su marido la traiciona con otra mujer? Pero la alternativa, vivir en la ignorancia, fingiendo que todo iba bien, parecía aún peor. Sí, respondió finalmente. Quiero saber la verdad, toda la verdad. La lluviosa tarde del lunes era especialmente sombría. Violeta se despertó con el sonido de las gotas de agua golpeando la ventana de su habitación. Orlando no estaba. Había vuelto el domingo por la noche, cuando ella dormía, y se había marchado por la mañana temprano sin despertarla. En la mesilla de noche había una nota escrita con su afilada letra. Reunión temprano con inversores. Llegaré tarde. En la oficina de remedios, Violeta saludó a sus compañeros con una sonrisa forzada y se dirigió directamente a su despacho. Delia la esperaba con una taza de café y una mirada preocupada. ¿Cómo estás?, preguntó, cerrando la puerta tras de sí. Violeta se hundió en una silla y cogió la taza con manos temblorosas. No lo sé, Delia. Casi no he dormido.
Pasé todo el fin de semana sola. Supuestamente Orlando estaba en Guadalajara por una reunión de negocios. Supuestamente, intervino Delia, tomando asiento frente a él. Intenté llamar al hotel donde suele hospedarse. Dijeron que no registraban a nadie con el apellido Ramírez este fin de semana. Delia negó con la cabeza. Violeta, lo siento, pero eso no deja lugar a dudas. Lo sé, replicó Violeta en voz baja, pero necesito pruebas. Tenemos que pillarlos con las manos en la masa. ¿Por qué torturarte? Ya lo sabes todo. Violeta se apretó el puente de la nariz con los dedos, tratando de contener las lágrimas que le salían. Porque una parte de mí aún espera que sea algún tipo de malentendido. Que Orlando no pudo haberme hecho esto, no después de 15 años de matrimonio. Delia estaba a punto de decir algo, pero en ese momento llamaron a la puerta. Marta, la secretaria de Violeta, entró. Señora Ramírez, tiene una reunión a las 10 en la sala de conferencias, y ha llamado el señor Vázquez, pidiéndome que me pase durante el día. Violeta asintió. Gracias, Marta. Tendré en cuenta la reunión y me pondré en contacto con el señor Vázquez. Cuando la secretaria se fue, Delia se levantó. Ahora tengo que irme, pero sabes que siempre estoy cerca. Llámame cuando quieras. Al quedarse sola, Violeta trató de concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Orlando y Zuleima. ¿Dónde habían estado este fin de semana? ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué hablaban? Después de comer, decidió ir a ver a Arturo Vázquez, director financiero de la empresa. Tal vez él pudiera arrojar algo de luz sobre las dudosas transacciones financieras o, al menos, confirmar que el viaje de negocios a Guadalajara había tenido lugar. El despacho de Arturo estaba en la misma planta que el de Orlando. Al pasar frente a la oficina de su esposo, Violeta notó que la puerta estaba entreabierta. Oyó voces, la risa tranquila de Zuleima y la voz grave de Orlando. Algo en sus entonaciones la hizo detenerse. Violeta se acercó y sintió que se le aceleraba el pulso. A través de una rendija de la puerta, vio una escena que confirmó sus peores temores. Zuleima estaba sentada en el borde del escritorio de Orlando, inclinada hacia él. Llevaba la falda levantada, dejando al descubierto sus esbeltas piernas, y llevaba la blusa desabrochada unos botones más de lo que exigía la etiqueta de negocios. Orlando estaba frente a ella con las manos en la cintura. Sus rostros estaban tan cerca que sus alientos se mezclaban. «Ayer te eché tanto de menos», susurró Zuleima, acariciándole la mejilla. «Debería haberme quedado toda la noche». «Sabes que no podría», respondió Orlando, besándole el cuello. «Violeta sospecha algo. Tienes que tener más cuidado». Zuleima se rió. «Tu mujer está demasiado ocupada con su carrera para darse cuenta de nada. Además, no tendremos necesidad de escondernos pronto». Orlando permaneció en silencio. En su lugar acercó aún más a Zuleima y la besó apasionadamente en los labios. Ella le rodeó el cuello con los brazos, respondiendo al beso con la misma pasión. Violeta sintió que se le caía la tierra debajo de los pies. Una cosa era sospecharlo, y otra verlo con sus propios ojos. El dolor y la humillación se mezclaron con la rabia, y abrió la puerta bruscamente, golpeándola contra la pared. Orlando y Zuleima retrocedieron como escaldados. En el rostro de su marido se reflejó una expresión de asombro, seguida de un sentimiento de culpabilidad. Zuleima, sin embargo, para sorpresa de Violeta, no parecía ni avergonzada ni asustada, sino que algo parecido al triunfo apareció en su rostro. «Violeta», comenzó Orlando, dando un paso hacia ella. «No es lo que piensas». Violeta se rió amargamente. «¿En serio? ¿Qué se supone que debo pensar, Orlando? ¿Que estabas haciendo un examen físico? ¿O que tal vez la señorita Ortiz tenía algo atascado en la garganta y tú intentabas ayudarla?» Orlando abrió la boca pero no encontró palabras. Zuleima, por su parte, se bajó de la mesa y comenzó a abotonarse la blusa con fingida calma. «Señora Ramírez», dijo con una leve sonrisa. «Debe ser difícil para usted ver esto, pero...» «Cállate», la interrumpió Violeta bruscamente. «No te atrevas a hablarme». Se volvió hacia su marido, sintiendo que una tormenta de emociones se acumulaba en su interior. 15 años, Orlando. 15 años a tu lado. Construí una empresa contigo, te he apoyado en todo. ¿Y me lo pagas así? ¿Engañándome con una mujer que podría ser tu hija?» Orlando parecía culpable y molesto a la vez. «Violeta, no hagamos una escena en el trabajo. Hablemos en casa como gente civilizada». «¿Gente civilizada?»,
intervino Violeta sintiendo que la voz le temblaba de rabia. La gente civilizada no engaña a sus cónyuges y no infringen las leyes fiscales, por cierto. Ante la mención de los impuestos, Orlando se tensó visiblemente y Zuleima le lanzó una mirada interrogativa. ¿De qué está hablando?, preguntó la muchacha. Nada, respondió Orlando rápidamente. Violeta a veces dramatiza demasiado las cosas. Aquello fue el colmo. Violeta se acercó a su marido y lo miró directamente a los ojos. No estoy dramatizando, Orlando, solo estoy viendo por fin lo que eres, un ególatra mentiroso y deshonesto que solo piensa en sí mismo. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta y añadió: disfrutad de vuestra mutua compañía, os merecéis el uno al otro. Al salir del despacho, Violeta dio un paso rápido hacia los ascensores, ignorando las miradas de sorpresa del personal. Una tormenta de emociones se desató en su interior: dolor, rabia, humillación, frustración. Pero también había algo más, una extraña sensación de alivio. Ahora sabía la verdad. Se acabaron las conjeturas, las dudas y las esperanzas. De camino a casa, Violeta miró por la ventanilla del taxi las calles mojadas de Ciudad de México. La lluvia se había intensificado, convirtiendo la ciudad en un borrón de edificios grises y luces de colores. Al entrar en el piso, Violeta sintió de inmediato que el vacío del espacio reflejaba el vacío de su alma. Se quitó el impermeable, tiró el bolso en el sofá y se dirigió a la cocina. Violeta se sentó en la penumbra, escuchando el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana y pensando en cómo su vida se había derrumbado de la noche a la mañana. 15 años de matrimonio, de negocios compartidos, de amigos compartidos, de sueños compartidos. Ahora todo parecía falso, construido sobre arena. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando oyó el sonido de una llave en la cerradura. La puerta se abrió y Orlando entró en el piso. No estaba solo. Violeta no podía creer lo que veían sus ojos. Zuleima estaba de pie junto a su marido, sosteniendo una pequeña maleta. Parecían empapados por la lluvia, pero sorprendentemente tranquilos, como si esta situación fuera rutinaria para ellos. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó Violeta, levantándose lentamente del sofá. Orlando respiró hondo, como reuniendo fuerzas. Violeta, tenemos que hablar. No voy a hablar contigo en presencia de tu ama, replicó Violeta. Zuleima no es solo una amante, objetó Orlando, y había una nota de acero en su voz. Es la mujer que amo, y una mujer con la que quiero estar. Violeta sintió que algo en su interior se estremecía. Una cosa era engañar y otra hacer una declaración de amor. ¿Amor?, interrogó con amargura. ¿En 2 meses? Ni siquiera la conoces, Orlando. Zuleima, que había permanecido en silencio todo este tiempo, puso su mano sobre el hombro de Orlando en un gesto de apoyo. Este gesto íntimo, hecho justo delante de Violeta, fue como una bofetada. Hace mucho tiempo que no soy feliz en nuestro matrimonio, Violeta, continuó Orlando. Ambos lo sabemos, nos hemos convertido en socios, nada más, sin pasión, sin verdadera intimidad. ¿Y en vez de discutirlo conmigo, decidiste cambiar?, preguntó Violeta, sintiendo cómo la rabia desplazaba al dolor. ¿Esa es tu solución al problema? Orlando se encogió de hombros. No planeé enamorarme de Zuleima, pero cuando sucedió, me di cuenta de que no podía seguir viviendo una mentira. Tomé una decisión que llevaba mucho tiempo madurando en mi interior. Hizo una pausa y luego dijo las palabras que Violeta había temido oír. Voy a pedir el divorcio, Violeta, y estaré con Zuleima. Violeta sintió que se le cortaba la respiración. A pesar de sus sospechas, a pesar de haberlos pillado juntos, una parte de ella aún esperaba que aquello fuera un borrón temporal, que Orlando recapacitara, que volviera con ella. No puedes redibujar 15 años así como así, dijo ella, tratando de mantener la voz firme. Ya lo hice, respondió Orlando con rigidez. Una cosa más, Violeta. Quiero que empaques tus cosas y te vayas de aquí, hoy mismo. Violeta no podía creer lo que oía. ¿Qué? Este es nuestro piso compartido, Orlando. Tengo tanto derecho a él como tú. Técnicamente, el piso es de mi propiedad, replicó Orlando. Y quiero que Zuleima viva aquí. Zuleima, que había estado observando la escena en silencio todo este tiempo, se permitió una leve sonrisa. Me parece, señora Ramírez, mejor que se vaya sin escándalo, dijo casi con simpatía. Será mejor para todos. Violeta cambió la mirada de Orlando a Zuleima y viceversa.
incapaz de creer la realidad de lo que estaba sucediendo. No podía ser el mismo hombre con el que había vivido 15 años, con el que había construido un negocio, con el que había compartido todas sus alegrías y tristezas. ¿Quieres que abandone mi propia casa por tu amante?, interrogó, tratando de comprender la situación. Sí, respondió Orlando con sencillez. Y cuanto antes, mejor. Por un momento Violeta pensó en armar un escándalo, gritar, llorar, tirar cosas. Pero algo en su interior, quizás los últimos vestigios de orgullo, le impidió rebajarse a eso. Está bien, dijo tras una pausa. Haré la maleta. Orlando pareció sorprendido ante esta sumisión, pero asintió y dio un paso atrás, dejándola pasar al dormitorio. Violeta sacó mecánicamente la ropa del armario, la dobló en su maleta, añadió en el mismo lugar los artículos de tocador, las joyas y los documentos. Actuaba como un robot, sin dejarse llevar por sus emociones. Solo al ver la fotografía de la boda sobre el tocador se paralizó un instante. Jóvenes y felices, ella y Orlando sonreían sin saber lo que les depararía el futuro. Violeta puso la foto boca abajo en la maleta. Orlando y Zuleima esperaban en el salón, hablando en voz baja. Callaron cuando Violeta salió con la maleta. «Estas no son todas mis cosas», dijo. «Volveré por el resto más tarde». «Puedo enviártelas», ofreció Orlando, claramente ansioso por evitar otra reunión. Violeta negó con la cabeza. «No, yo decidiré qué recoger y cuándo». Se dirigió a la puerta, sintiendo las miradas de su marido y su amante. Pero antes de salir, se dio la vuelta. «Sabes, Orlando, siempre he pensado que eras un hombre decente. A pesar de tus defectos, a pesar de nuestras diferencias, creía que eras fundamentalmente honesto y justo. Qué equivocada estaba». Orlando apretó los labios pero guardó silencio. Zuleima se acercó a él y desafiante, le cogió la mano. «Vete ya», dijo Orlando cansado. «No lo hagas más difícil de lo que es». Violeta abrió la puerta, pero en el último momento Orlando la llamó. «Una cosa más, Violeta. No trates de usar la empresa en mi contra. No trates de ningunear a los empleados o a los socios. Perderás de todos modos». Violeta se volvió lentamente hacia él. «¿Es una amenaza?» «Es una advertencia», respondió Orlando. «Soy el dueño de Remedios, y si intentas hacerme daño, me aseguraré de que nunca vuelvas a conseguir un trabajo en la industria farmacéutica». Violeta no contestó. Salió del piso con dignidad, cerrando la puerta tras de sí, pero oyó a Orlando gritar tras ella. «Eres una desgracia para nuestra familia, vete». Y entonces se oyó el ruido de la puerta al cerrarse. De pie en el pasillo, con la maleta en la mano, Violeta intentó comprender lo que había ocurrido. Su marido acababa de echarla de su propia casa por otra mujer. Su matrimonio había terminado. Su vida tal y como la conocía se había desmoronado. Sacó el teléfono y marcó el número de Delia. «¿Puedo ir a tu casa?», preguntó, tratando de evitar que le temblara la voz. «Orlando me echó de casa». «¿Qué?», exclamó Delia. «Por supuesto, ven enseguida. Te espero». Delia la esperaba en el portal de su piso en el acogedor barrio de la Condesa. Al ver el estado de su amiga, la abrazó sin mediar palabra y la condujo al interior. El piso de Delia era mucho más modesto que el ático de los Ramírez, pero resultaba cálido y acogedor. La suave luz de las lámparas, los cómodos muebles, los libros en las estanterías, todo creaba una atmósfera de seguridad que Violeta tanto valoraba ahora. «Cuéntame», dijo Delia en voz baja, sentando a su amiga en el sofá y sirviéndole una copa de vino tinto. Violeta describió con detalle todo lo que había sucedido. La escena en la oficina, el regreso a casa, la aparición de Orlando con Zuleima, su exigencia de que se marchara. «No puedo creerlo». Delia sacudió la cabeza. «¿Cómo pudo hacer eso? ¿Después de todos estos años?». Violeta bebió un sorbo de vino, sintiendo que el alcohol mitigaba ligeramente el dolor. «Ni yo misma puedo creerlo. Es como una pesadilla de la que no puedes despertar». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Delia. «Con el trabajo, quiero decir». «¿Volverás a la oficina?». Violeta dudó. La idea de volver a Remedios, de ver a Orlando y a Zuleima todos los días, de soportar las miradas compasivas o curiosas de sus colegas, era insoportable. «No sé», respondió con sinceridad. «No veo cómo puedo trabajar allí después de todo esto.
Pero tampoco tengo otra fuente de ingresos. Hablaron durante largo rato. Delia se ofreció a que Violeta se quedara con ella todo el tiempo que necesitara. Incluso despejó un dormitorio de invitados para su amiga. Ayudó a deshacer las maletas y preparó la cena, aunque Violeta apenas la tocó. La mañana comenzó con el estridente sonido del despertador en la mesilla de noche de otra persona. Violeta abrió los ojos y miró el techo desconocido durante unos segundos, intentando recordar dónde estaba. En la habitación de invitados del piso de Delia, ahora su morada temporal. La realidad de ayer pesaba sobre ella. La escena en la oficina, Orlando y Zuleima. Su exigencia de abandonar el piso, la humillante expulsión de su propia casa. Violeta se sentó lentamente en la cama. Sentía el cuerpo de plomo. Cada movimiento le exigía un esfuerzo increíble. Se pasó la mano por la almohada manchada de lágrimas, lo último que recordaba antes de caer en un sueño intranquilo. Al otro lado de la ventana comenzaba un nuevo día, una mañana gris de martes. Había dejado de llover, pero el cielo seguía cubierto de densas nubes. El aroma del café llegaba desde la cocina. Delia ya se había levantado y estaba preparando el desayuno. Violeta se levantó a la fuerza. Se puso la bata que le había prestado su amiga, demasiado corta y brillante para su gusto, pero no tenía elección, y se dirigió al baño. El agua fría le devolvió un poco la cordura, pero el reflejo en el espejo la hizo estremecerse. Cara pálida, ojos rojos, pelo enmarañado. Era como si tuviera delante a una persona completamente distinta. «Buenos días», sonrió Delia cuando Violeta entró en la cocina. «¿Cómo has dormido en tu nueva casa?» «Terrible, la verdad», contestó Violeta, hundiéndose en una silla. «Pero gracias por tu hospitalidad». Delia le puso delante una taza de café y un plato de tostadas. «Deberías comer, ayer apenas comiste nada». Violeta cogió obedientemente la tostada, pero no tenía apetito. Tomó un sorbo de café, saboreando su amargo sabor. «Anoche llamé a Inesa», dijo. «Se lo conté todo». Delia se sentó frente a ella, sosteniendo su taza con ambas manos. ¿Y cómo reaccionó? Estaba en estado de shock. No podía creer que Orlando hiciera algo así. Dijo que hablaría con él inmediatamente. «¿Crees que eso hará alguna diferencia?», preguntó Delia con cautela. Violeta negó con la cabeza. «No. Orlando dejó de escuchar a su madre hace mucho tiempo, pero me alivia tenerla de mi lado». Desayunaron en silencio. Delia no apresuró a su amiga a hablar, comprendiendo que necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Finalmente, Violeta dejó a un lado la tostada sin terminar y miró el reloj. «¿Vas a trabajar hoy?», preguntó Delia. «No», respondió Violeta con firmeza. «Me he tomado el día libre. Tenemos que decidir qué hacer a continuación». «¿Y qué piensas hacer?». Violeta dudó. Después de su conversación de ayer con Inesa, tuvo pensamientos que antes le habrían parecido impensables. «Estoy pensando en ir a la policía», dijo en voz baja. Delia enarcó las cejas, sorprendida. «¿A la policía? ¿Sobre qué?». «Los tejemanejes financieros de Orlando. Tengo pruebas de que ha estado evadiendo impuestos sistemáticamente a través de empresas fantasma». Delia dejó la taza sobre la mesa. «Violeta, ¿estás segura? Esto es un paso muy serio». «¿No es grave lo que me ha hecho?». Violeta sintió que la ira se acumulaba en su interior. «Me humilló, me traicionó, me echó de mi propia casa. ¿Por qué debería protegerle de las consecuencias de sus propios actos?». Delia miró a su amiga con atención. «No digo que tengas que protegerle. Solo quiero que lo pienses detenidamente. Es un movimiento que no tiene vuelta atrás». Violeta asintió. «Lo comprendo, y lo he estado pensando toda la noche. Orlando merece responder por sus actos, por todos sus actos». Después del desayuno, Violeta volvió a la habitación de invitados y sacó su portátil de la maleta. Había guardado copias de todos los documentos financieros sospechosos que había encontrado en el sistema de la empresa. Ahora los estaba revisando metódicamente, tomando notas, construyendo una cronología de los hechos. Necesitaba asegurarse de que tenía pruebas suficientes antes de acudir a la policía. Orlando era inteligente. No dejaba rastros evidentes de sus maquinaciones. Pero Violeta había pasado 15 años en Remedios. Conocía los entresijos del funcionamiento de la empresa. Era capaz de atar cabos donde un observador casual solo vería operaciones comerciales rutinarias. Al mediodía, ya tenía lista una presentación detallada en la que describía el plan de evasión fiscal de Orlando,
empresas ficticias, gastos inflados, ingresos no declarados. Todo estaba documentado con una precisión que cualquier auditor envidiaría. Delia se asomó a la habitación, trayendo un sándwich y té. «Todavía no has comido bien», dijo, colocando la bandeja en la mesa junto al portátil. «¿Cómo va todo?» «Casi he terminado», respondió Violeta, frotándose los ojos cansados. «Ahora tenemos que decidir exactamente a dónde ir con estas pruebas». Delia se sentó en el borde de la cama. «Tengo un conocido», dijo después de dudar un poco. «Ernesto Valenzuela. Es el jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la policía. Puedo concertar una cita con él si quieres». Violeta miró sorprendida a su amiga. «¿Cómo conoces al jefe de policía?» Delia parecía ligeramente avergonzada. «Nos conocimos hace un tiempo. Nos separamos amistosamente. Es un buen hombre, justo. Si alguien puede ayudar es él». Violeta se lo pensó un momento. La idea de ir directamente a un policía de alto rango, sin pasar por la burocracia, era atractiva. «De acuerdo», dijo finalmente. «Llámale, por favor». Delia asintió y salió de la habitación. Violeta oyó una conversación en voz baja desde el salón, y luego su amiga regresó con una sonrisa. «Ernesto ha quedado contigo hoy a las 3», informó. «Le hice saber que el asunto es serio y confidencial». «Gracias», le agradeció Violeta sinceramente. Pasó las horas siguientes preparándose para la reunión. Delia le había prestado un traje de negocios, un poco más colorido de lo que Violeta prefería, pero bastante apropiado para una visita a la policía. Violeta se peinó con cuidado y se maquilló, intentando ocultar las huellas de una noche en vela. Tenía que parecer segura y profesional. A las 3:30, ella y Delia salieron del piso. El día estaba nublado, pero no llovía. Un taxi las llevó a la comisaría de policía, una enorme estructura de hormigón en el centro de la ciudad. «Te espero aquí», dijo Delia cuando llegaron al edificio. «Si necesitas apoyo, llámame». Violeta apretó la mano de su amiga con gratitud y bajó del taxi. Respiró hondo, reunió fuerzas y se dirigió a la entrada. Dentro del edificio de la policía, el ambiente era el típico de estos lugares. Agentes uniformados y civiles se apresuraban por los pasillos, los teléfonos sonaban, los teclados de los ordenadores repiqueteaban. Violeta se dirigió al mostrador y pronunció el nombre de Ernesto Valenzuela. La acompañaron a la tercera planta, a la unidad de delitos económicos. El despacho de Valenzuela estaba al final de un largo pasillo. Violeta llamó y al oír que la invitaban a entrar, abrió la puerta. Ernesto Valenzuela parecía un hombre de unos 50 años, con las sienes encanecidas y una mirada perspicaz en sus ojos marrones. Se levantó de la mesa y saludó a Violeta. «Señora Ramírez, pase por favor», le indicó la silla frente al escritorio. Delia me dijo que tenía asuntos importantes que atender. Violeta se sentó, colocando la carpeta de expedientes sobre su regazo. «Gracias por acceder a reunirse conmigo, señor Valenzuela», empezó. «Tengo un asunto realmente grave relacionado con delitos financieros». Ernesto la miró atentamente sin interrumpirla. «Mi marido, Orlando Ramírez Negrete, propietario de la empresa farmacéutica Remedios, ha estado evadiendo impuestos sistemáticamente a través de una red de empresas fantasma», dijo Violeta, tratando de mantener la voz firme. «Tengo pruebas de estos delitos». Abrió una carpeta y colocó los primeros documentos sobre la mesa. Ernesto se inclinó hacia adelante y examinó los papeles. «Señora Ramírez, ¿se da cuenta de la gravedad de los cargos que le imputa a su marido?», preguntó tras unos minutos de estudio de los documentos. Violeta asintió. «Lo comprendo, y estoy dispuesta a asumir la responsabilidad de mis palabras. ¿Puedo preguntarle por qué ha decidido acudir ahora a la policía?». Violeta se lo pensó un momento. Podía haber mentido, decir que estaba motivada únicamente por deber cívico, pero decidió ser sincera. «Ayer mi marido me echó de casa para meter allí a su amante», dijo sin rodeos. «Me humilló, me traicionó y me amenazó con que, si intentaba luchar, se aseguraría de que no volviera a conseguir un trabajo en la industria farmacéutica». Ernesto asintió, su mirada se suavizó. «Agradezco su sinceridad, señora Ramírez. Muchos en una situación como esta intentan ocultar motivos personales». «No oculto que tengo motivos personales para acudir a la policía», convino Violeta. «Pero eso no hace que los crímenes de mi marido sean menos reales». «Por supuesto», convino Ernesto, volviendo a los documentos.
Cuéntame más sobre estas transacciones financieras. Durante la hora siguiente, Violeta describió en detalle el esquema utilizado por Orlando. Mostró documentos, explicó las conexiones entre las empresas y señaló discrepancias en los informes. Ernesto escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias y tomando notas en su cuaderno. Señora Ramírez, su investigación es impresionante, dijo cuando Violeta hubo terminado. Ha hecho un trabajo que normalmente nuestros especialistas tardan semanas en completar. Llevo 15 años trabajando para Remedios, respondió Violeta. Conozco esta empresa como la palma de mi mano. Ernesto se reclinó en su silla, golpeando pensativo su bolígrafo sobre la mesa. Si todo lo que dice es cierto, su marido se enfrenta a graves cargos. La evasión fiscal a esta escala es un delito federal. Lo entiendo, asintió Violeta. Y estoy dispuesta a cooperar plenamente con la investigación. Bien, decidió Ernesto. Comenzaré la investigación de inmediato. Pero tienes que entender que llevará tiempo. Necesitaremos una orden judicial para acceder a los registros de la empresa. Puede que tengamos que registrar la oficina. ¿Y mi piso? Violeta le interrumpió. Allí también puede haber pruebas. Orlando guarda muchos documentos en casa, en su despacho. Ernesto pensó un momento. Si el piso está a nombre de su marido, necesitaremos también una orden judicial para registrarlo. El piso está a su nombre, admitió Violeta. Pero yo soy su esposa legal, tengo derecho a estar allí. Técnicamente sí, convino Ernesto. Pero si quieres que la policía entre en el piso para registrarlo, seguimos necesitando una orden judicial. Violeta sintió que la esperanza de una resolución rápida del problema empezaba a desvanecerse. ¿Cuánto tardarán en conseguir una orden?, preguntó. En circunstancias normales, unos días, respondió Ernesto. Pero dada la gravedad de los cargos y la calidad de las pruebas que has aportado, puedo intentar acelerar el proceso. Quizás sea posible conseguir una orden judicial esta misma noche o mañana por la mañana. Violeta respiró aliviada. Gracias, señor Valenzuela. Le agradezco mucho su ayuda. No me des las gracias antes de tiempo, advirtió Ernesto. Esto es solo el principio de un proceso complicado. Una cosa más. ¿Estás seguro de que quieres seguir este camino? Una vez que iniciemos una investigación oficial, no habrá vuelta atrás. Violeta se lo pensó un momento. ¿De verdad estaba dispuesta a enviar a su marido a la cárcel? El hombre con el que había vivido 15 años, con el que había construido un negocio, con el que había planeado un futuro. Pero entonces apareció ante sus ojos una imagen. Orlando y Zuleima en su casa, las pertenencias de ella en su maleta, sus crueles palabras de despedida. Y volvió la determinación. Estoy segura, dijo con firmeza. Orlando debe responder por sus actos. Ernesto asintió y le tendió una tarjeta de visita. Mi número privado. Llámame cuando quieras si tienes más información o preguntas. Violeta le dio las gracias y se levantó, preparándose para salir. Pero se detuvo en la puerta. Señor Valenzuela, cuando tenga la orden, ¿puedo acompañar a la policía a mi piso? Ernesto se lo pensó un momento y luego asintió. Normalmente no animamos a los civiles a participar en este tipo de operaciones, pero dadas las circunstancias, sí, puede asistir, pero solo como observador, nada más. Gracias, agradeció Violeta sinceramente y salió del despacho. Delia la esperaba en la cafetería frente a la jefatura de policía. Al ver a su amiga, se levantó inmediatamente de la mesa. ¿Qué tal ha ido?, preguntó mientras Violeta se acercaba. Ernesto ha accedido a empezar a investigar, contestó Violeta sentándose y pidiendo un café. Le impresionaron mis pruebas. Dijo que intentaría conseguir una orden judicial lo antes posible. ¿Y qué pasa después? Cuando haya una orden judicial, la policía registrará el despacho de los Remedios y nuestro piso de Orlando. Se corrigió Violeta. Pedí permiso para estar presente durante el registro del piso, y Ernesto accedió. Delia miró a su amiga con atención. ¿Quieres estar presente cuando detengan a Orlando, verdad? Violeta no lo negó. Sí, quiero ver su cara en el momento en que se dé cuenta de que su plan ha sido descubierto. Cuando se dé cuenta de que no puede arruinar impunemente la vida de otras personas. Delia apretó la mano de su amiga. Te comprendo, y te apoyaré en lo que decidas. Pero recuerda que la venganza no da verdadera satisfacción. No es venganza, objetó Violeta. Es justicia. Volvieron al piso de Delia,
Y Violeta se sumió en una ansiosa expectación. Intentó distraerse, leer un libro, ver la televisión, incluso ayudar a Delia con la cena. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la inminente detención de Orlando. ¿Qué diría cuando la viera con la policía? ¿Cómo reaccionaría Zuleima? ¿Qué pensarían sus amigos, colegas, socios? La llamada de Ernesto Valenzuela llegó sobre las 9 de la noche. Violeta cogió el teléfono tras el primer pitido. «Señora Ramírez, tengo buenas noticias», pronunció Ernesto. «Hemos obtenido una orden judicial para registrar el piso y el despacho de su marido. La operación está prevista para mañana por la mañana, a las 10». Violeta sintió que todo su interior se agitaba de emoción. «Gracias, señor Valenzuela. ¿Puedo asistir como acordamos?» «Sí, pero con la condición de que no interfiera con los oficiales. Le recogeré a las 9:30. ¿Podría darme la dirección donde se encuentra?» Violeta dictó la dirección de Delia y, tras dar las gracias a Ernesto, terminó la llamada. Se volvió hacia su amiga, que la observaba ansiosa. «Mañana a las 10», dijo Violeta. «Registrarán el piso de Orlando. Ernesto me recogerá a las 10:30». Delia asintió. «¿Quieres que te acompañe?» Violeta se lo pensó un momento y negó con la cabeza. «No, gracias. Es algo que debo hacer yo sola». La noche transcurrió inquieta. Violeta estuvo despierta mucho tiempo, dando vueltas en la incómoda cama del dormitorio de invitados. Y cuando por fin conciliaba el sueño, éste se llenaba de sueños inquietantes, de los que a menudo se despertaba con un sudor frío. El miércoles amaneció despejado y soleado, lo que parecía un extraño contraste con los sombríos pensamientos de Violet. Se levantó temprano, se duchó, se vistió con cuidado, eligiendo un estricto traje negro, no de luto, pero lo suficientemente serio para el evento que se avecinaba. Delia había preparado el desayuno, pero Violeta apenas tocó la comida, sintiendo la tensión nerviosa que le atenazaba el estómago. «Tienes que comer algo», insistió Delia. «Va a ser un día duro». Violeta tragó con fuerza unas tostadas y bebió una taza de café fuerte. El tiempo transcurría angustiosamente lento. Cada pocos minutos miraba el reloj, esperando la llegada de Ernesto. Exactamente a las 10:30 sonó el timbre. Delia abrió y Ernesto Valenzuela entró en el piso, vestido con un estricto traje, pero con una placa de policía en el cinturón. «Señora Ramírez, ¿está lista?», preguntó. Violeta asintió, recogió su bolso y se despidió de Delia con un abrazo. «Buena suerte», susurró su amiga. «Llámame en cuanto termine». Violeta bajó con Ernesto hasta el coche de policía aparcado en la entrada. 2 agentes uniformados ya estaban sentados en el coche. «El equipo para registrar la oficina está en camino», informó Ernesto mientras se alejaban. «Vamos directos al piso. ¿Tienes las llaves?». Violeta negó con la cabeza. «No, Orlando no me dejó coger las llaves cuando me echó». «No pasa nada. La orden nos da derecho a forzar la entrada si es necesario», dijo Ernesto. «Pero antes llamaremos a la puerta, claro». El trayecto hasta el complejo de apartamentos donde se encontraba el ático de los Ramírez duró unos 20 minutos. Con cada kilómetro, la tensión de Violeta aumentaba. Imaginaba varios escenarios para el encuentro que se avecinaba, pero no podía prever cómo sucedería en realidad. Cuando llegaron al conocido edificio, Violeta vio que otro coche de policía con varios agentes ya estaba esperando en la entrada. «Señora Ramírez», se dirigió a ella Ernesto mientras aparcaban. «Una vez más se lo recuerdo. Está presente solo como observadora. No se enfrente a su marido, no toque ninguna pertenencia sin permiso de los agentes. No interfiera en el registro. ¿Entendido?». «Sí, señor Valenzuela», asintió Violeta. «Acataré todas las normas». Tomaron el ascensor hasta el último piso, donde se encontraba el ático. Violeta sintió que el corazón le latía frenéticamente en el pecho. No llevaba aquí más que 2 días, pero le parecía una eternidad. Ernesto llamó a la puerta con fuerza y confianza. No pasó nada durante unos segundos. Luego oyeron pasos y la puerta se abrió. En el umbral estaba Orlando, vestido con unos pantalones caseros y una camiseta. Cuando vio a los policías, frunció el ceño, pero cuando vio a Violeta entre ellos, su rostro se contorsionó de ira. «¿Qué está pasando?», preguntó bruscamente. «¿Qué haces aquí, Violeta?». Ernesto se adelantó, mostrando la orden judicial. «Señor Ramírez, soy Ernesto Valenzuela, jefe de la Unidad de Delitos Económicos. Tenemos una orden para registrar este piso
en relación con la investigación de un caso de evasión fiscal y fraude financiero. Orlando se puso pálido. Su mirada se desvió hacia Violeta. Tú, empezó, pero Ernesto le interrumpió. Señor Ramírez, le pido que retroceda y no obstruya el registro. Si hay otras personas en el piso, pídales que se reúnan en la sala. Orlando parecía querer objetar algo, pero luego retrocedió en silencio, dejando entrar a los policías. Violeta fue la última en entrar, intentando no encontrarse con la mirada de su marido. El piso tenía un aspecto diferente al de la última vez que Violeta lo había visto. Había copas de vino en la mesita del salón y objetos femeninos, pañuelos, revistas, cosméticos, esparcidos por todas partes. Estaba claro que Zuleima no había perdido tiempo en instalarse en su nuevo espacio. ¿Orlando? ¿Quién es? Llegó una voz desde el dormitorio, y un momento después apareció Zuleima, vestida solo con una camisa larga de hombre. Al ver a los policías y a Violeta, se detuvo bruscamente, con los ojos abiertos de asombro. ¿Qué está pasando, Orlando?, preguntó, cubriéndose instintivamente con la camisa. Señorita, por favor, vístase y acompáñenos al salón, dijo Ernesto cortés pero firmemente. Zuleima lanzó una mirada a Orlando, que permanecía con la mandíbula apretada, y luego se retiró en silencio al dormitorio. Ernesto ordenó a los agentes que comenzaran el registro. 2 fueron al despacho de Orlando, otro a la cocina, y el resto se distribuyó por otras habitaciones. Señor Ramírez, tenemos información de que ha estado evadiendo impuestos sistemáticamente a través de una red de empresas fantasma, dijo Ernesto. Ahora estamos buscando documentos que puedan confirmar o desmentir estas acusaciones. Orlando se volvió hacia Violeta con los ojos llenos de ira. Tú, siseó. Tú has hecho esto, te lo advertí. Señor Ramírez, le interrumpió Ernesto. Le ruego que se abstenga de proferir amenazas. Siéntese, por favor. Orlando se sentó de mala gana en el sofá. Zuleima regresó, vestida con vaqueros y una blusa, y se sentó a su lado, poniéndole una mano en el hombro en gesto de apoyo. Violeta se quedó en la ventana, observando la escena con una extraña sensación de distanciamiento. Era su piso, sus muebles, sus cuadros en las paredes, pero al mismo tiempo ya no era su espacio. Zuleima la había desplazado, había llenado la casa con su presencia. Pasó una media hora de tensa espera. Los agentes registraron metódicamente el piso, comprobando documentos, fotografiando pruebas. Finalmente, uno de ellos salió del despacho de Orlando con una carpeta de documentos. «Capitán, debería ver esto», dijo, entregándole la carpeta a Ernesto. Ernesto examinó el contenido y se puso serio. «Señor Ramírez», dijo cerrando la carpeta, «estos documentos contienen pruebas directas de fraude financiero y evasión fiscal a gran escala. Me veo obligado a detenerle para más diligencias». Orlando se levantó de un salto. «No puede hacer eso. Esto es un malentendido». «Desgraciadamente, las pruebas sugieren lo contrario», respondió Ernesto, haciendo una señal a los agentes. «Orlando Ramírez queda detenido como sospechoso de evasión fiscal y fraude financiero. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal». Mientras Ernesto leía a Orlando sus derechos, los agentes le esposaron. Violeta contempló la escena con sentimientos encontrados. Satisfacción por el triunfo de la justicia y tristeza por la constatación del derrumbe final de su relación. Zuleima se levantó de un salto, con cara de pánico. «No podéis detenerle. Esto es un error. Orlando no ha hecho nada». «Señorita, por favor, cálmese», dijo Ernesto. «Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Si tiene alguna información sobre los negocios financieros del señor Ramírez, estaremos encantados de escucharla». En ese momento, otro oficial salió de la oficina con un portátil en la mano. «Capitán, aquí hay documentos con la firma de la señorita Ortiz en contratos con empresas fantasma». Ernesto desvió la mirada hacia Zuleima, que de repente se puso pálida. «Señorita Ortiz, ¿es esa su firma?». Zuleima se congeló. Su mirada se desvió hacia Orlando, que ya estaba esposado. Solo estaba firmando lo que Orlando me dio. Yo no sabía». «Zuleima», exclamó Orlando. «No digas nada». Pero ya era demasiado tarde. Ernesto hizo una señal a los oficiales. «Zuleima Ortiz, usted también queda detenida bajo sospecha de complicidad en fraude financiero y evasión fiscal. Tiene derecho a guardar silencio». Violeta vio cómo esposaban a Zuleima.
La joven parecía aturdida, sin confianza en sí misma. Lanzó a Violeta una mirada llena de odio. «Ah, tú planeaste esto», siseó. «Tú lo planeaste todo». Violeta no respondió. Violeta no respondió y vio cómo los agentes sacaban a Orlando y a Zuleima del piso. Orlando se giró en el umbral y su mirada se cruzó con la de ella. «Te vas a arrepentir de esto, Violeta», dijo. «Te juro que te arrepentirás». La puerta se cerró y el piso quedó en silencio. Ernesto dio las últimas instrucciones a los agentes que quedaban y se acercó a Violeta. «Vamos a terminar el registro y a sellar algunos documentos como prueba», dijo. «Pero técnicamente, como usted sigue siendo la esposa legal del señor Ramírez, tiene derecho a permanecer aquí». Violeta negó con la cabeza. «No, no quiero quedarme aquí. ¿Puedo llevarme algunas de mis pertenencias personales?» «Por supuesto», asintió Ernesto. «Uno de los oficiales la acompañará a la salida». Violeta recogió el resto de sus efectos personales, documentos y fotos de sus padres. Intentó no mirar los objetos que le recordaban 15 años de matrimonio, regalos de boda, recuerdos de sus viajes, fotografías compartidas. Todo pertenecía a otra vida que ahora se había perdido irremediablemente. Terminó de empaquetar y salió del piso con Ernesto. «¿Qué pasa ahora?», preguntó mientras bajaban en el ascensor. «El señor Ramírez y la señorita Ortiz serán llevados a comisaría para ser interrogados», respondió Ernesto. «Dada la gravedad de los cargos y las evidentes pruebas, es probable que el tribunal imponga una medida de prisión preventiva, sobre todo teniendo en cuenta el riesgo de que intenten fugarse». «¿Y la empresa?». «Otro equipo está registrando la oficina de remedios. Dependiendo de los resultados, es posible que la empresa sea suspendida temporalmente o que se nombre una administración provisional». Violeta asintió. Se dio cuenta de que la detención de Orlando podría significar el colapso de la empresa en la que había puesto tanto esfuerzo. Cientos de empleados podrían perder sus puestos de trabajo, pero no podía hacer la vista gorda ante los delitos de su marido por el bien de la empresa. «¿Dónde puedo llevarte?», preguntó Ernesto mientras salían del edificio. «A casa de Delia, por favor», respondió Violeta. «Por ahora me quedaré con ella». De camino a casa de Delia, Violeta permaneció en silencio, sumida en sus pensamientos. Ernesto respetó su silencio y no intentó entablar conversación. Solo cuando llegaron a la casa dijo: «Señora Ramírez, usted hizo lo correcto. Lo que hizo su marido fue un crimen que se habría descubierto tarde o temprano. Es mejor que haya ocurrido ahora que cuando las consecuencias hubieran sido aún más graves». Violeta sonrió débilmente. «Gracias, señor Valenzuela, y gracias por su ayuda». «Solo hacía mi trabajo», respondió. «Estaremos en contacto si se necesitan más declaraciones». Delia la esperó en la puerta, mirando nerviosa por la ventana. Cuando vio a Violeta, corrió hacia ella. «¿Qué te pasa? Tienes tanta cara». Violeta abrazó a su amiga, sintiendo que la tensión de las últimas horas empezaba a liberarla. «Están detenidos», dijo simplemente. «Los dos». «¿Las dos?», intervino Delia sorprendida metiéndola en el piso. «¿Zuleima también?». «Sí, resulta que era cómplice. Firmaba documentos para empresas fantasma». Delia negó con la cabeza. «Eso sí que es un giro. Siéntate. Te prepararé un té». Violeta se hundió en el sofá, sintiéndose increíblemente cansada. Los acontecimientos de los últimos días la habían agotado emocional y físicamente. Pero junto con el cansancio llegó una extraña sensación de alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Delia volvió con una taza de té caliente y se sentó a su lado. «¿Cómo te encuentras?», se preguntó Violeta. «Devastada, cansada, pero al mismo tiempo, libre. No sé cómo explicarlo». «No necesitas explicarlo», dijo Delia suavemente. «Has pasado por muchas cosas. Necesitas tiempo para darle sentido a todo». Violeta asintió y bebió un sorbo de té. El calor se extendió por su cuerpo y la reconfortó. «Debería llamar a Inesa», recordó de repente. «Necesita saber qué le ha pasado a su hijo». Delia frunció el ceño. «¿Seguro que quieres hacerlo ahora? Apenas te tienes en pie del agotamiento». «Tengo que hacerlo», insistió Violeta. «Merece enterarse por mí, no por las noticias o la policía». Violeta sacó el teléfono y marcó el número de su suegra. Inesa contestó tras el primer pitido.
como si hubiera estado esperando una llamada. Violeta, ¿qué pasa? Violeta respiró hondo. Inesa, tengo que darte la noticia. Orlando ha sido arrestado. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Arrestado? Intervino por fin Inesa. ¿Por qué? Por evasión de impuestos y fraude financiero, respondió Violeta. Encontré documentos que probaban sus delitos y los llevé a la policía. Silencio de nuevo y luego un profundo suspiro. Ya veo, la voz de Inesa sonaba cansada pero no sorprendida. Supuse que algo así podría ocurrir. Orlando siempre ha sido demasiado confiado. Inesa, yo quiero pedirte disculpas, dijo Violeta, sintiendo que las lágrimas le llegaban a la garganta. No quería hacerte daño, pero no podía dejar que siguiera. No tienes nada de qué disculparte, querida, la interrumpió Inesa. Hiciste lo correcto. Orlando cometió un crimen y debe responder por sus actos. Es su elección, no la tuya. ¿No estás enfadada conmigo?, preguntó Violeta sorprendida. ¿Enfadada? ¿Contigo? Había ternura en la voz de Inesa. Jamás. Siempre has sido como la hija que nunca tuve. Estoy enfadada con Orlando por hacerte eso, por arruinar tu matrimonio por una aventura, por violar la ley. ¿Pero contigo? No, querida. Violet sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, esta vez de alivio. Gracias, Inesa. Tu apoyo significa mucho para mí. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Inesa. ¿Estás bien? Estoy en casa de Delia. Me sugirió que me quedara con ella hasta que decida qué hacer a continuación. Bien, dale las gracias de mi parte por cuidar de ti, dijo Inesa. Y mañana, si no te importa, iré a la ciudad. Podríamos conocernos, hablar en persona. Me encantaría, respondió Violeta con sinceridad. Tras su conversación con Inesa, Violeta sintió que la tensión emocional de los últimos días la abandonaba por fin. Terminó su té y permitió que Delia la acompañara a su dormitorio. Descansa un poco, dijo Delia mientras abrazaba a su amiga. Te mereces un poco de paz. Al quedarse sola, Violeta se tumbó en la cama sin desvestirse. Se quedó mirando el techo, reflexionando sobre lo rápido que había cambiado su vida en los últimos días. Su matrimonio, su casa, su trabajo, todo se había perdido. Pero también se había dado cuenta de su propia fuerza. No se había quebrado, no se había rendido. Se enfrentó a la traición y tuvo el valor de luchar por la justicia.